Bienvenidos, estimados oyentes, a la cuna de las conversaciones que inspiran y las historias que transforman. Como siempre, con ustedes, su amigo y corresponsal de siempre, Aldrin Santiago, el recolector de historias para este inmenso almacén digital de vivencias de seres humanos realmente excepcionales. Hoy con una nueva entrega muy especial de connotación, diríamos, regional, ya que usted es un referente a seguir en América Latina y el Caribe en medicina simulada de la Universidad INTED, un egresado de la Universidad del Altruismo, como yo también. Hoy contamos con su presencia, el hoy doctor Smester, por todos conocidos y por aquellos que fuimos egresados de las Estepas de las Flores, siempre será mi hermano Pablo. Bienvenido, hermano. ¿Cómo te sientes? Amén, Aldrin. Bien, muchas gracias por esa introducción. Hasta yo me la creí. Gracias, Pablo, gracias. Mira, estamos aquí para conversar sobre esa trayectoria que muchos la ven ahora, tu trayectoria, la ven ahora, fue fácil, dirán mucho, pero hay una historia detrás de cámara que muy pocas personas tal vez la conozcan. Y hoy llegó el momento de que tú la expreses, ¿verdad? Empecemos entonces desde el Génesis, Pablo. Cuéntanos, ¿dónde nace Pablo Smester? ¿Dónde se cría? ¿Cuáles fueron las universidades, el colegio? Y después llegaremos a la estepa. Bueno, yo soy dominicano, nacido aquí en Santo Domingo, en la capital. Viví toda mi vida en Gascue, que por ahí vivían unos cuantos más cruzrojistas y de los realmente llamados socorristas. Y qué te digo, terminé gracias o debido a mi paso por la Cruz Roja, terminé estudiando medicina o arranqué a estudiar medicina y empecé en la UNFU, en la Pedra Riqueña. De ahí pasé con el grupete, que habían unos cuantos socorristas y cruzrojistas que nos fuimos todos, pasamos a UNIBE. Y en UNIBE nos graduamos. ¿De qué año estamos hablando, Pablo, de eso? Yo nací en el 78, yo tengo 46 ahora. Yo me gradué de la escuela del Colegio Loyola en el 96. Entré a Cruz Roja en el 95 con Eduardo Aybar, que me dio mi primer curso. ¿Ese fue tu primer instructor allí? Mi primer instructor de primeros auxilios básicos. Pero ¿cómo llegas allá, Pablo? ¿En busca de esa información? Aldrin, yo estaba ya para mi último año y mi papá es matemático. Tú comprenderás que yo me echaba los veranos haciendo los ejercicios de la álgebra de Baldor. Ok. Y mi amor por la matemática se acabó cuando se acabó el colegio. Y entonces, en esas charlas que te daban de buscar tu profesión y cuál era tu vocación, llevaron a un médico que me acuerdo como ahora al colegio, que ahora es el director del Servicio Nacional de Salud, que es el doctor Mario Lama, y él dio una charla de medicina y yo le pregunté que cuál era la carrera en la que menos había costado matemática. Dijo, medicina, por supuesto. Y mi abuela me dijo, pues sí, usted va a estudiar lo más difícil. Y entonces en esa búsqueda mi papá me dijo, no, pues si tú te gusta la medicina, tú tienes que por lo menos agarrar un curso de primer auxilio, a ver si es verdad que tú puedes ver sangre y pasar trabajo. Y ahí llegué yo a Cruz Roja Dominicana de la mano de mi papá. Yo tenía en el 95, 17 años. Y llegué a coger mi primer curso de primeros auxilios básicos con Eduardo Aybar en la Cruz Roja. Un curso que duraba 2 semanas. Ese era el de los fines de semana, ¿verdad? Sí, eran 4 fines de semana que tú te echabas ahí, terminaba mojado, enlodado, y ya tú sabes, pero feliz, contento y aprendido. Ahí, ¿con quiénes tomaron el curso contigo, si tú recuerdas, alguno de los participantes? Porque siempre se queda como una hermandad, una amistad ahí ligada. Sí, lo que pasa es que yo en ese momento no te puedo decir que entré con nadie. Porque yo entré llevado, mire, a algo y vamos a ver si te gusta la medicina, la salud. Pero sí sé que inmediatamente yo entré yo y reconocí gente que hasta el día de hoy
Yo sé que ahí había una Laura Sosa, yo sé que ahí había un Julio de Peña, yo sé que ahí había un Dorian Fabricio Félix, yo sé que ahí estaba un Irving Jorge. Te puedo decir porque veía la interacción entre esas personas mientras yo me echaba mis fines de semana en la Cruz Roja, que se montaban en la ambulancia, que había un respeto, que había una hermandad, que había un Valverde Podestá, que había un Sergio Vargas. ¿Ya existía la unidad de emergencia médica o no? No, la UNEM estaba en pañales. Acuérdate que Irving Jorge fue el que tiró, elucubró esa idea de una unidad de emergencias médicas. Y yo entré en el 95 y en el 96 se fue plasmando. Creo que ya para finales del 96, principios del 97, se hizo la primera graduación. Pero tú eres entonces de la primera camada. De la segunda. De la segunda. En la primera se graduaron Irving Jorge, Laura Sosa, Julio de Peña, unos cuantos más. ¿Cómo se llama? Florencio Salazar estaba ahí. Y en esa época estaba Iván Gómez también en la Cruz Roja. Rafael Rodríguez. Edwin Olivares ya estaba ahí en su momento, fungió hasta como director de la Escuela Nacional de Socorro, después pasó a operaciones, pero ahí la primera promoción fueron esa gente. Yo fui la segunda. Me acuerdo que pasamos trabajo porque tuvimos que ir a coser el uniforme el último momento y llegamos con el uniforme del sastre sin haberlo medio bien, porque había que ponerle la insignia y la cosa, y hicimos la graduación ahí. Y ahí estaba De la Rosa, también estaba ahí, era parte de quien estaba sirviendo para la graduación. Y sépase a lo que nos escuchan o los que nos escucharán, que él está hablando de uniformes. La Cruz Roja no lo daba. No lo daba. Y este era el uniforme de gala, que eran los pantalones de drill azul, esa blanca. Eso lo comprabas tú, de tu dinero para tu servir. Eso es así. ¿Qué te motiva a quedarte allí? Porque, fuiste a tomar el curso, te motivó la actitud de las personas, lo que fuiste a aprender ahí. ¿Qué realmente te motivó, te impulsó? La hermandad, lo que vi, me gustó. O sea, no te puedo mentir, me gustó. Yo la pasé súper bien en ese curso de primeros auxilios. Pero en el 96, en agosto del 96, yo entré a la universidad. Y en esa universidad a la que yo entré, un par de cuatrimestres, porque no aún fueron cuatrimestres, un cuatrimestre o dos más para adelante, pues me topo con un Julio de Peña, con una Laura Sosa, con un Irving Jorge, con un Dorian Félix, con un Emilio Pérez, con un Alejandro Báez, que estaban en la universidad. Digo yo, no, pero esta gente yo la tengo aquí y la tengo allí. Y entonces se creó como esa parte de decir, encontré como una familia, tú sabes. Que se ha quedado así, porque desde el 96 para acá, bueno, son mis hermanos. Ahí comenzó, después de ese primeros auxilios básicos, ¿qué más lograste hacer dentro de la institución en cursos, en capacitaciones? Mira, yo lo hice todo, porque acuérdate que para poder pertenecer a la UNEM había que pasar una cantidad de cursos, exámenes. Irving Jorge y Laura Sosa estaban en su afán ya casi terminando la medicina, y Julio de Peña no se queda atrás con la parte académica. Entonces había que pasarlo todo. Había que pasar el primer auxilio básico, el PAA, había que pasar el curso de RCP. RCP. En esa época era RCP. Y entonces se trabajaba una parte de trauma, hicimos lectura de mapa, se trabajaba el uso adecuado de vehículos de emergencia, que ese curso lo creamos entre Irving Jorge, Julio de Peña. Se creó el curso y yo fui de los primeros que lo di. Ese curso. ¿Por qué se crea este curso? ¿Había alguna inquietud, algún problema que ustedes trataban de solucionar a través de ello? Mira, recuerda que en esa época, montarte en una ambulancia, adelante en una ambulancia para atender pacientes, era una proeza. Y en aquel momento no había lo que logramos con el paso de los años, llegar al día de hoy, que ya tenemos en nuestro país una habilitación de ambulancia, o sea, una acreditación que tú vas al Ministerio de Salud y te habilitan tu unidad de ambulancia, ya sea básica, intermedia o avanzada. Entonces, en esa época, lo que se exigía
Para tú montarte en una ambulancia era que tuviera un primer auxilio básico y después un primer auxilio avanzado, para tú poderte montar en la unidad avanzada. Y recuerda que todos éramos voluntarios. Pero al ser un grupo como el que nosotros nos cohesionamos allá, que todos estábamos estudiando medicina, o la gran mayoría, dijimos, no, pero es que esto tiene que subirse un poquito más de nivel, porque no sé si tú te acuerdas, yo no me puedo parar en una avenida del puerto todos los fines de semana a atender gente de trauma con un primer auxilio básico, porque falta un poquito más de cosas para poder dar una atención de calidad. Entonces ahí surgió el uso adecuado de los vehículos de emergencia para también decirle a la gente, mira, si, al chofer de ambulancia, acuérdate que la figura del chofer de ambulancia se mantiene hasta el día de hoy, que yo no encuentro una figura que hizo su función, hizo su rol en aquel momento, pero ya no hay necesidad que tú simple y llanamente seas un chofer de ambulancia. Deberían haber un técnico y un paramédico, un intermedio y un avanzado, pero que los dos puedan atender a los pacientes, no soy simplemente un chofer. Como en otros países, como en Estados Unidos, que... Exacto, así mismo. Uno hace de chofer, el otro hace de técnico, paramédico. Y después nos cambiamos el siguiente turno. Exacto. ¿Qué ahorra esto? Bueno, recursos económicos, recursos humanos y un sinnúmero de cosas también. Y optimiza la atención al paciente, pues no es lo mismo dos gente dando atención y estabilizando y después estamos en la ambulancia en el trayecto, a que yo tenga que fajarme solo allá atrás, lo que tú estás manejando como onda que lleva el diablo, porque lo único que tú sabes hacer es manejar la ambulancia y darle duro para llegar a tiempo. Para llegar a tiempo, y como siempre decíamos en esa época, la velocidad no salva a nadie. No salva a nadie. Entonces nosotros dijimos, pero es que aquí tiene que haber algo más, hay que regular un poquito más el uso de la centella, el uso de la sirena, cuándo usted la puede prender, cuándo no la puede prender, qué es una clave roja, cuáles son, porque ya ahí teníamos la fiebre. Acuérdate de prehospitalaria. Yo en su momento llegué a ser presidente de la Sociedad Dominicana de Prehospitalaria, que fue creada por Alejandro Báez. Llegué a ser presidente de la sociedad. ¿Cuánto presidente? ¿Tú recuerdas? ¿Tú fuiste el primero? El primero fue Alejandro Báez. Alejandro, yo fui el segundo y después pasó a manos de Gianmarcos Martínez y creo que ahí ha quedado esa parte que sería bueno poderla volver a rescatar. Sí, porque bastante falta que hace, y fue, como dijo Valverde en su conversatorio, una creación de esos muchachos de la Cruz Roja, de la Estepa de las Flores, sí. Así fue, y surgió por una necesidad, como todo lo que surge, que por una necesidad se identifica y vamos a buscar una solución. ¿Cuántos de estos cursos lograron ustedes impartir? Allá en Cruz Roja. Sí. O en cualquier otro lugar, no importa. No, mira, porque esto es interesante. Acuérdate que ya estamos hablando del 96, ya arrancamos la universidad, hay algunos que van por la mitad, otros estamos empezando, pero todos los viernes a las 2 de la tarde estábamos todos en Cruz Roja, y no te digo que dormíamos ahí hasta el domingo porque había que ir a su casa a bañar, pero todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo, era en la Cruz Roja. Y si había entrenamiento, porque acuérdate que primero nos entrenábamos nosotros para mantenernos al día, y después todo el que uno iba reclutando para que tenía algún interés de pertenecer a la UNEM, tenía que empezar el centro, tenía que pasar centro y pasar todos sus cursos. Entonces todos los fines de semana nosotros teníamos un curso a diferentes niveles para poder llegar a hacer las otras graduaciones que se hicieron. Espérate, déjame ver una cosa. Ustedes iban a hacer servicio, sí, impartían docencia y también matriculaban personas. Sí. Pero Dios mío, ¿y por qué eso es mucho? Y teníamos, yo era Sierra 22, teníamos nuestro radio de comunicación y yo andaba con mi botiquín en mi carro y pasaba cualquier vaina y uno se paraba en una esquina a dar las atenciones que tuviera de fiesta. En espera de la ambulancia a su llegada. Sí. Jugaba pues todo el tiempo, yo me acuerdo de dos. Yo no sé si en las entrevistas que tú le hiciste a Alejandro te contó, pero el día de su boda llegó tarde a la recepción. ¿Por qué? Porque se paró en un accidente en el malecón a atender a la gente. Él no me contó esa parte, ¿no? Para que tú sepas, ¿verdad? Él andaba con el radio todavía en pleno momento de su boda. No, él se encontró con el accidente de camino a la recepción y se paró. Oigan la pasión que tenía Alejandro por esa medicina prehospitalaria, aunque haya muchos que hoy tal vez griten en cuanto al concepto que yo digo y siempre lo diré. Es el padre de la medicina prehospitalaria en República Dominicana. Eso es así. De hecho, te digo que un Alejandro Valverde hicimos tal compenetración que
el, el curso que yo seguí en la vida de las capacitaciones, en la academia, el de formalizar y ya darle un poquito más de estructura a estos cursos, incluso sin mentirte, convertirlo en un vivendi, este es mi medio de vida. Yo doy capacitaciones, yo soy profesor de INTEC hace más de 13 años, pero de los cursos de primeros auxilios, los cursos de RCP, los cursos de trauma, yo llegué al punto de que nosotros ahora mismo en nuestro país tenemos ya casi 10 años que somos centro de entrenamiento de la American Heart Association. Por ejemplo, a través de Alejandro Báez, que abrió el primer capítulo del curso internacional de trauma en República Dominicana en el año 98, yo actualmente tengo más de 15 años siendo el presidente de ese capítulo, el director médico de ese capítulo, y damos cursos a través de la universidad a todo el que lo solicite. Todos los meses tenemos un curso de trauma. Cada dos veces a la semana tenemos cursos de primeros auxilios, de cursos de RCP, cursos de cardiovascular avanzado. O sea, yo he mantenido esa llama viva de la academia de los cursos prehospitalarios, al punto que mis estudiantes de medicina, si no hacen todos esos cursos, no pasan de trimestre con la acreditación internacional. Muy bueno. Pablo, diríamos que Alejandro, como padre de la medicina prehospitalaria, Báez fue esa energía después de Alejandro, que dio vida, que dio concepto, que comenzó a buscar cosas que tal vez Alejandro no veía en el momento por tantas situaciones que tenía. Sí, porque acuérdate, ni siquiera fueron las situaciones. Acuérdate que estamos hablando probablemente en el mundo de la prehospitalaria de un relevo generacional. O sea, Alejandro Valverde empezó como él te contó, con todo lo de su papá, que le daba los folletos y le daba el asunto, y empezó con una visión académica y de formación. Pero al final de cuentas, esa visión llegaba hasta donde él podía llevarla. Entonces, al venir un relevo generacional con una persona como Alejandro Báez, que ya había hecho ciertas cosas fuera del país, había visto un poquito más, ya el mundo de la salud y la prehospitalaria había cambiado, se estaba organizando bastante, tú sabes. Entonces él vino con una visión diferente y dijo, no, pero esto tenemos que, ya no solamente la academia es importante y necesaria, sino que se organice a través de una sombrilla que pueda agrupar a todas esas personas, no solo dentro de la Cruz Roja, porque acuérdate que la Sociedad Dominicana de Medicina Prehospitalaria, casi la mayoría de sus miembros en su momento fueron de la Cruz Roja. Y lo único que uno hacía como sociedad era dar cursos prehospitalarios, pero seguíamos siendo Cruz Roja. Exactamente, porque entonces podríamos decir que Báez capitalizó toda esa energía que había ahí para sacar de allí, de las estepas de las flores, toda esta información y hacerla llegar a toda la sociedad dominicana, podríamos decir. Sí, bueno, tú vas a tener que hacer esa entrevista, Báez, pero yo, sin temor a equivocarme, te puedo decir que con el curso que trabajó Zaida Gómez a Darío Contreras, que fue el curso de paramédico que ella hizo, acuérdate que Zaida Gómez era paramédico fuera en Estados Unidos. Sí. Entonces esa visión se conjugó con esa pasión y ese emprendedurismo que tenía Alejandro y dijo, no, vamos a darle para adelante a esto, y creó la Sociedad de Medicina Prehospitalaria. Y trajo el capítulo del curso de International Trauma Life Support, lo que es el ITLS, que en su momento era BTLS, él lo trajo y lo abrió con un acuerdo con ITLS Internacional. Y ese capítulo se mantiene hasta el día de hoy. O sea, yo sigo estando al frente de ese capítulo y dando cursos todos los meses. ¿Cumplió con su función esa sociedad, Pablo, en esa época? Sí, pero yo creo que estuvimos un poquito adelantados. ¿Por qué lo dices? Porque aunque nosotros ya hemos hecho la parte académica y se hayan hecho cosas a través de la sociedad, no, como que no pudo escalar y ocupar el lugar que debió haber ocupado. O sea, nosotros como Sociedad Dominicana de Medicina Prehospitalaria debíamos haber podido de alguna forma ayudar a legislar y a hacer abogar porque se regularizaba todo lo que tenía que ver con medicina prehospitalaria, que era la idea, pero en su momento no ni la visión ni la fuerza para poder lograr eso estaba en el momento. Claro, porque se venía con la visión, como Valverde había dicho en su entrevista, de venir, ver a Rescate 911, cómo actuaba el sistema de emergencia de Estados Unidos, que estaba y está todavía muy lejos del sistema de emergencias dominicano, y alguna vez uno se siente hasta un poquito frustrante, y eso yo lo reconozco.
Sí, pero te voy a decir una cosa, en eso tiene una razón de ser. Pues, bueno, y vamos otra vez. En su momento yo llegué a ser, cuando salió el sistema de emergencias médicas, ahora el último que salió el 911, yo fui el director nacional de capacitación de este 911, de este nuevo esfuerzo que se hizo. Y ahí mi equipo de trabajo era Zaira Gómez, y yo, fajado allá abajo. ¿Cuáles capacitaciones impartieron, Pablo, allí, a todo ese personal que estaba ahí? Ahí te voy a decir, porque ahí es donde iba. Hay una dicotomía entre el personal que se monta en la ambulancia y el personal que está regenteando el sistema. Ok. Explícanos a todos esa parte, porque ni yo la sé muy bien. Pues mira lo que pasa, todo el mundo lo ha vivido, todo el que se monta en una ambulancia lo ha vivido, todo el que tiene que ver con medicina prehospitalaria lo ha vivido, que su modelo a seguir, lo que ve, lo que bombardea y de lo que se empapa, es el modelo americano. Sí. Pero el sistema 911, los regentes, los rectores, los que trabajaron la parte administrativa, lo que buscaron fue un sistema latinoamericano para poder correr el modelo. Entonces ahí se generó una dicotomía que el que se montaba en la ambulancia con ese como que no se encontraba, tú ves. Y ahí debió haber podido entrar la Sociedad Dominicana de Medicina Prehospitalaria y decir, no, pero espérate, vamos a regular y vamos a ponerle un solo norte a esto y vamos a buscar un punto medio. Que era lo mismo que pasaba, ¿te acuerdas con las donaciones? Nosotros recibíamos donaciones de quien no quisiera dar y al final de cuentas no podíamos volver a cargar el tanque de oxígeno porque no se acoplaba con el sistema que teníamos. Muy cierto. Muy cierto. En esa parte, entonces, las capacitaciones porque hay mucha gente que veo quejándose que entraron enfermeras a eso y que no saben trabajar la prehospitalaria, pero yo siempre he dicho algo, porque trabajé en un hospital por 5 años, que a ellos les va a tomar un tiempecito tal vez aprender la prehospitalaria, pero ya ellos conocen la intrahospitalaria. ¿Me está entendiendo? Entonces van a poder manejar las dos situaciones. Sí, si hablamos de enfermería, sí, le va a tomar un poquito más, pero tú tienes que poder adecuar un programa para ella para que pueda hacer ese puente. Ok. Una y otra. El problema que había con nosotros, y aquí me van a quemar, el problema que había en su momento, que nosotros teníamos que capacitar 1,000 personas para cuando el sistema arrancara y ya el sistema estaba anunciado. Que yo decía, pero esto debe haberse empezado un año atrás, no hoy. Había que capacitar 1,000 personas y yo estaba capacitando bartender y mecánico para que se montaran en una ambulancia a atender pacientes. Entiendo ahora. Entonces ese puente de llegar, mira, yo soy mecánico y evidentemente tú puedes con capacitación y tiempo, soy paramédico sin ningún problema, pero ese puente y esa estructuración de un programa que tú puedas llegar a ese punto, no se le dio el tiempo adecuado. Eso es como un proceso de cocina. Si no se le da el tiempo adecuado a la comida, no va a estar buena. Eso es así. Eso es así. Y eso provocó mi salida del 911, porque yo no podía jugarme con una reputación que estaba en inicio, incipiente, con una capacitación de esa forma. ¿Qué tiempo duraste ahí, Pablo? 1 año. 1 año solamente. Sí. Zaira Gómez, si escucha esta entrevista, también usted tiene su espacio para una historia, ¿eh? Sí. Porque usted fue una de las iniciadoras del proceso de capacitación en cuanto a prehospitalaria también. Que es buena tenerla por aquí también. Eso es así. Claro que sí. ¿Participaste en algunas otras más capacitaciones fuera ya del 911? ¿Qué más ha hecho Pablo? Sí, bueno, si nos vamos para esa época, igual, yo fui parte de los bomberos de Santo Domingo Oeste. Ahí entré del grupo de los Come Humo, todos los viernes hacemos servicio. Y llegué a ser el director médico del cuerpo de bomberos de Santo Domingo Oeste, en su momento. Pero el altruismo nunca nos deja, ¿eh? Salimos de un lado para entrar al otro. Para el otro, y ahí yo cogí combate de incendio, extintores, manguera, todo lo que tiene que ver con incendio, espacio confinado, rescate, desastre, todo ese tipo de cosas. Al final yo terminé especializándome como médico en medicina de emergencias y desastres. Tú eres emergenciólogo también, Pablo, entonces. Emergenciólogo, así es. Hay muchos, la gran mayoría, una gran parte son pertenecientes a instituciones de respuesta.
Digo, Sí. las primeras camadas de emergenciología. De las primeras camadas, sí. Sí, Ahí, sí. ahí tú tienes un Julio de Peña que ejerce en Estados Unidos emergenciología. Ahí tú tienes una Laura Sosa que está aquí en el país como emergencióloga. Me tienes a mí. De su momento, Dorian Félix salió a hacer cirugía. Irving Jorge hizo cirugía también. Iván Gómez, que era en su momento, tú sabes, todo atleta, pues terminó, ya Sí. tuve donde está, siendo el director de la policía Municipal. Sí. Pero Que sigue siendo servicio. Sí, sigue siendo servicio también, aunque paguen, pero es servicio. Es servicio. Sí, claro. No, pero es que créeme, lo que pagan no le compensa lo que él tiene que bregar con siendo policía municipal. Eso lo entiendo. Ha cumplido en la sociedad dominicana esa especialidad que ahora mismo no está tomando por los seguros. No sé si habrá cambiado la situación, pero cuando estaba allá siempre había un pleito con los emergenciólogos que no se le tomaba mucho en cuenta, no se le ve como una especialidad. Ha cambiado un poquito esa mentalidad. Eso está cambiando y va a tomar tiempo, porque acuérdate cuál es el problema. La emergenciología graduó su primera cohorte alrededor del 2006-2007 y la ley de seguridad social entró en vigencia en el 2001. ¿Qué quiere eso decir? Que cuando se hicieron las negociaciones, los tarifarios y los reconocimientos de especialidad, nosotros no existían. Entonces, evidentemente, de allá para acá, 23 años más adelante, la lucha es constante porque ahora se convierte en una dualidad. Una lucha de favor político. Mira, yo quiero los emergenciólogos de mi lado porque yo quiero ser presidente del colegio médico y le estoy prometiendo Villas y Castillas. Bueno, también el dueño de la clínica no quiere que tú tengas un tarifario ni que le facture los seguros porque él prefiere darte un sueldo y facturarle él. Entonces está esa dicotomía entre nosotros queremos ser más y estamos tratando de lograr más, a que tenemos todos esos frenos y esos filtros por todas partes que no nos dejan llegar a ese punto. Pero evidentemente en algún momento en el 2007 se pasó una resolución de la CISARRIL donde reconocía la figura del emergenciólogo y decía que debía haber prácticamente por obligación un emergenciólogo en cada sala de emergencia. Incluso fijó un tarifario para los emergenciólogos. De los semestres, tú fuiste el primero en llegar a la Estepa. Sí, yo fui el primero. Y luego llega. yo no sé si por convicción o por osmosis, sí, pero los arrastré porque al final de cuentas mi papá ni mi mamá son médicos. Y yo me hice médico, mi hermano se hizo médico y el más chiquito se hizo médico. Sí, pero Claudia no es médico, pero también fue partícipe de todos los temas. Estuvo ahí, aquí, ¿no? Pero acuérdate que ella tenía, porque nos lleva un par de años, ella tenía cierto acercamiento a un Federico Jovine, un Oliver Puello. ¿Tú te acuerdas de un Oliver Puello? Sí, señor. Un Sergio Vargas, un mismo Iván Gómez. Entonces, en ese momento, ese grupo hacía vida de servicio fines de semana, porque era un grupo sano. O sea, es increíble, Aldrin, gente de 19, 20, 22 años, sus fines de semana eran montar una ambulancia con la Cruz Roja dando capacitación o cogiéndola. Entonces eso, a la persona que tiene cierto gusanito que le está picando con eso, la llama la atención y desde que tú fuiste y viste, te quedaste enganchado. Bueno, algo que me faltaba era darte las gracias reales. Que cuando tuvo mi hermana en la Plaza de la Salud, viste el primero que al verme simplemente, ¿qué pasa? ¿Qué tuvo que aquí? Y me contó mi madre que siempre estaba ahí preguntando por ella. Mil gracias por eso, Pablo. Y de parte de mi hermana también. Ya le di la gracia a Laura Sosa en la otra entrevista. Y esas son de las cosas que se nos quedó a todo el que estaba ahí, que era un grupo muy ecléctico. Era un grupo de doctores, un grupo de ingenieros, un grupo de diseñador gráfico, un grupo de comunicación. Oye, era un grupo, había una amalgama ahí de personas que, vaya, no creo que se vaya a juntar todas esas constelaciones de nuevo. Pero generó la misma hermandad. Sí, porque, como te digo, ellos quisieron detener la primavera cortando todas las flores. Exacto. Pero no fue posible. No fue posible porque siguió la misma hermandad.
porque más pudo la iluminación de la vela y el llanto silente que Pablo, la intención sí, que había. de todo lo que viviste ahí en Cruz Roja, ¿qué fue lo que más te impresionó ahí dentro? Mira, bien, yo te voy a decir, mis servicios ahí UNEN hacía 2 servicios, hacía la lira, ¿te acuerdas que en ese momento la lira era la 42 de ahora? Sí. Se ponía candela los fines de semana, al igual que la avenida del puerto. La lira, señores, para los que nos escuchan y no son de República Dominicana, era una bomba. ¿Dónde era que quedaba, Pablo? Oh, sigue ahí, en la Lincoln, en el pantalón de la Lincoln y la López de Vega. Sigue ahí la lira. Y ellos se hacían servicio, ¿era viernes, sábado y domingo? Viernes, sábado y domingo. ¿Y a qué hora salían de allá, de ahí, Pablo? No, porque usualmente acuérdate que viernes y sábado era más laxo, uno salía a 2 o 3 de la mañana, cuando ya más o menos la marea iba bajando, y los domingos no se iban chingantes porque todo el mundo tenía universidad o compromiso al otro día que era lunes. Porque acuérdate, vamos a estar claros, lo que nosotros logramos, y te lo voy a decir con la UNED, con la Unidad de Emergencias Médicas, fue que los fines de semana nos prestaron 2 ambulancias. ¿Y usted? Para nosotros voluntariamente ir a la Lira una y a la avenida del puerto otra. O sea, eso no da más servicio de la UNED. Después se perpetuó un poquito más cuando fuimos saliendo, pero nosotros logramos que nos prestaran 2 ambulancias. Y yo te voy a decir, mi mamá, Aldrin, trajo una camilla de trauma de Estados Unidos agarrada bajo el brazo. Señores, se le da una ambulancia. Y repito, todo eso era voluntario. No había pago ahí, ¿eh? Voluntario. De las personas que habían ahí, ahora se habla mucho de influencers por las redes sociales, pero nosotros teníamos algo muy peculiar, que nuestros influencers eran en carne y huesos delante de nosotros. ¿Cuál fue tu influencer ahí dentro? Mira, yo te puedo decir que, porque yo lo que dediqué mi vida después con la medicina y todo, fue muy, muy, muy orientado, que eso es lo que hago hoy en día en la parte académica. Entonces, yo te puedo decir, Alejandro Valverde Podestá inició esa parte, pero mi mentor en la academia fue Julio Manuel de Peña. Y te voy a decir, te voy a dar una anécdota. Dime. Raúl González Pantaleón me dice un día a mí y a Julio de Peña, hay un curso de primeros auxilios para que lo vayan a dar en una zona franca en las Américas. Y nosotros salimos con ese curso. Yo digo, no, pues está bien, nos juntamos allá. Y Julio de Peña creo que no llegó porque estaba haciendo un servicio. Yo llegué a esa zona franca con una mano adelante y otra atrás. Hará mi curso, solo primera vez que yo daba un curso, con mi carrete del proyector. ¿Tú te acuerdas que era un proyector que usaba con un carrete, verdad? Sí, el de los viejos. Carrete de mi proyector a dar mi curso. No es el mismo concepto pedagógico de hoy en día de cómo te voy a enseñar a que tú enseñes. Julio Manuel me llama y me dice, ya, diste el curso. Y digo, sí, no, fui el curso solo. Yo impulsé mi carrete y yo tenía mi manual en la mano y me dice, tú dijiste que sí el curso y tú no estabas preparado. Tienes que prepararte y coger el curso. Y ahí fue que yo cogí el primer tablazo en academia. Después Raúl González me dijo, creo que Cruz Roja le daban algo para la gasolina, ¿vale? Y me lo toma 500,000 pesos, una cosa así. Digo, no, pues aquí se puede arrancar algo. Yo estaba en la universidad todavía. Y nosotros arrancamos Aldrin Santiago, sin mentirte, una compañía. Julio Manuel de Peña, Laura Sosa, Irving Jorge y yo para dar capacitaciones. ¿Y cómo se llamaba la compañía? Sí, en ese momento. Sí, te voy a mandar una foto incluso del logo. Teníamos logo y carpeta y todo el asunto. Pues tiene que mandar eso para poner en la entrevista. Sí. Ellos habían arrancado ellos 3, entonces era Julio, Irving y Laura, se llamaba Gil. Y cuando yo entré ya los logos estaban hechos, pues yo era el más chiquito. Y me dijeron, no, pues la L es de Laura y de López, porque tú eres López. Y ahí me engañaron y me engancharon
Es la empresa cuando nosotros, pero André, con esa empresa nosotros dimos cursos, nosotros capacitamos gente en Casa de Campo, nosotros capacitamos gente en la UCE, nosotros capacitamos gente en Puerto Plata, nosotros salimos a josear cursos para la calle con un criterio diferente. Y te voy a decir, yo tenía una tía que tenía un colegio y nosotros no podíamos, saber que las reglas están ahí, el derecho de autor está ahí, nosotros no podíamos agarrar ni un manual de Alejandro, ni un manual de nadie, sacarle copia y repartírselo a la gente, porque había derecho de autor y ya tú estabas haciendo plagio, copiando el esfuerzo de otro para lucrarte. Pues nosotros, yo tenía una tía que tenía un colegio y me prestó un salón de actos que ella tenía en el colegio un fin de semana y nosotros jalamos a tirar fotos y a producir el material de los cursos que íbamos a dar. Que en su momento hubo cierto como, se fueron y eso es traición, pero señores, todo ser humano da un tiempo de su valioso tiempo y tiene todo el derecho a un día decir voy a poner mi propia tienda. Así de simple. Mira, y ni siquiera la propia tienda, porque nosotros no le hacíamos competencia a Cruz Roja, de hecho, pero todo ser humano en algún momento entiende que termina un ciclo y empieza otras etapas. Y ya en ese punto la empresa no duró tanto, porque Irving se fue para Estados Unidos, Julio se fue para Puerto Rico y Laura empezó su residencia aquí en la Plaza de la Salud, de Emergenciología, y yo me quedé con la empresa y di unos cuantos cursos, unas cuantas cosas, pero después de ahí eso fue evolucionando. Esa es una de las experiencias de Cruz Roja. La otra experiencia de Cruz Roja es que cogíamos cursos. ¿Tú te acuerdas que Cruz Roja tenía sus maniquí? Sí. Sí, y Eduardo Aybar, y Alejandro Valverde, un Omar Guasar, no sé si te acuerdas de Omar. Claro, me recuerdo muy bien de él. Un Omar Guasar para los cursos de instructor de PAA, tú tenías que trabajar caso clínico con el maniquí. ¿Tú llegaste a ser instructor de primeros auxilios avanzados, Pablo? Sí. ¿Tú estuviste dentro de los cursos cuando se daba colegiado? Sí. ¿Qué te pareció aquella experiencia? Es que yo te voy a decir una cosa, es que si eso no hubiese existido, mucha gente que hoy en día son exitosos profesionales de la medicina no hubiesen existido. O sea, esa fue la chispa que arrancó. Yo no te voy a decir ni siquiera por la presión que tú te ejercías tú mismo por lo que representaba el curso, sino por lo denso del contenido de ese curso y con el aprendizaje que tú sabías de él. Sí, y el proceso también de aprendizaje de algo nuevo que no se veía nunca, claro, o no se veía en el momento de la evaluación primaria y secundaria de trauma. Claro, entonces era con maniquí, Aldrin, o con un tipo, tírate ahí y volteate. Yo te mandé unas cuantas fotos de cosas de esas a tu correo. Ok, gracias. Y yo le decía a Eduardo Aybar, es que yo no me puedo imaginar que el paciente está o rosadito con una intoxicación por monóxido de carbono, no me lo puedo imaginar, yo lo estoy viendo bien. Y él me decía, pero imagínatelo para que pueda seguir con el examen. Y yo decía que no puedo, que yo no puedo que tú me digas que ese paciente no tiene pulso y yo lo veo con los ojos abiertos y picando un ojo y respirando. Entonces, eso, André, hizo que yo hiciera mis primeros pasos en simulación médica. Eso te iba a decir yo entonces, Pablo, porque eso fue como el motor de ignición tuyo para lo que tú haces ahora. Claro, y dije, no, pero que aquí tiene que haber algo mal, porque no puede eso, imagínatelo. De alguna forma, porque si este es el estándar de examen, y yo entiendo que es así, en otros países lo hacen, tiene que haber algo más. Y estamos hablando de 98, 99, por ahí, y yo empecé a buscar. Es decir, que tú tuviste esa visión y fuiste tú que comenzaste a buscar información sobre eso. A buscar información, y mi tesis de emergenciología fue en base a simulación clínica. Oh. Y hoy en día te puedo decir que formamos la Sociedad Dominicana de Simulación Clínica y yo soy el presidente. Y si eso no me hubiese pasado en ese momento, quizá, mira, no hubiese reconocido el problema en ese momento. Y te nace y te tocó la idea. No, y eso hubiese estado bullando en el mundo, la simulación clínica en República Dominicana hubiéramos estado completamente ajenos, no solo para ese tipo de enseñanza, sino para enseñanza en salud, en los estudiantes de pregrado, porque eso es lo que yo hago en la universidad. Ok,
vamos a ese punto, Pablo. ¿Qué es la medicina simulada y por qué ahora se hace tanto énfasis en eso? Digo, Mira, en otros países, no sé cómo está en República Dominicana. mira, nosotros aquí estamos bien. O sea, Ok. comparado con otros países, no estamos tan mal, aunque empezamos tarde. En otros países, en Estados Unidos, la medicina simulada, de donde arrancó, tiene 20 años, Ujú, sí. como mucho. Nosotros aquí, bueno, mi tesis con medicina simulada yo la hice en el 2010, o sea que imagínate, yo voy por ahí también. Y ya aquí en el país hay seis, si mal no recuerdo, centros de simulación clínica en universidades. Que entonces, ¿qué hacen con eso? La simulación clínica y ni siquiera es solamente medicina, hay simulación clínica para veterinaria, hay simulación clínica para enfermería, hay simulación clínica para los guardias tácticos que tienen que atender a los pacientes en el campo. O sea, la simulación clínica lo que hace es que te hace una inmersión en un espacio lo más parecido a lo real para que tú puedas ahí aprender, desaprender y aplicar las enseñanzas en ese espacio simulado inmersivo, o sea, lo más real posible. Al punto de que no solamente el espacio, sino que los maniquíes hoy en día te simulan hasta que se te engranoje la piel. El maniquí se te engranoja la piel, te para los pelitos, te pica un ojo, te habla, te suda, te moquea, te saliva. Tú le pones una inyección y reacciona, si es adrenalina, reacciona la frecuencia cardíaca. O sea, a ese punto de hacerlo lo más realista posible. Ahí hemos llegado. Pero Pablo, entonces eso se asemeja mucho a las simulaciones que hacíamos afuera en el patio, en el Tepa de las Flores, en el momento de las evaluaciones, ¿te recuerdas? Sí, porque hay simulación con pacientes simulados. Y eso era lo que hacíamos allá. Es decir, que tu experiencia de ahora, no se puede contar nada más esa experiencia de ahora. Cuéntame también la de la Tepa de las Flores, porque ya tú estabas haciendo simulaciones, estamos hablando de casi 20 y pico de años, ¿eh? Pero Aldrin, Si no me equivoco. Cuando nosotros dábamos trauma allá en Cruz Roja, Laura Sosa llevaba un maletín de ¿cómo se llama? De maquillaje. Y entonces nosotros maquillábamos los morados, maquillábamos las heridas de bala. Teníamos una cosa que se llamaba mulage, que compramos un bulto de mulage que traía que un hueso salido con una fractura, que un pedazo de plástico que simulaba una herida de bala. Entonces tú lo maquillabas y maquillaba al paciente. El famoso signo de mapache y de batalla, ¿te acuerdas? Que eso lo teníamos que ver en todos los cursos de PAA y de trauma. Sí. Que era por la fractura de base de cráneo. Eso era, nosotros le pintábamos los ojos y atrás de la oreja con maquillaje. Entonces nosotros en ese momento, sin saberlo, estábamos haciendo mulage, que es como se llama esa técnica, y estábamos haciendo simulación con pacientes estandarizados. Ya lo oyeron, señores. El doctor Smester que ustedes ven en estas salas de simulación, no está haciendo simulaciones hace 10 años. Póngale los otros 20 de la Tepa de las Flores y ya ustedes entenderán por qué su pericia, por qué la pericia en cuanto a docencia y en cuanto a lo que está haciendo. Sí, parece que tú no habías calculado eso, Pablo. No, yo ahora mismo que estoy cayendo en esos números. Mira cómo es la cosa, pero ponle todos esos números, Pablo, porque entonces todo eso que tú me estás diciendo es lo que hacíamos allá. Claro, y sin saberlo, y tú veías esos pacientes, Aldrin, como quedaban, que tú dices, claro. Le pasó un camión por arriba. Había gente que se asustaba de verdad, pues, tú lo sabes. Sí, y eso salió porque yo le decía a Eduardo Aybar y le decía a Valverde, es que yo no me lo puedo imaginar, por lo menos píntamelo. Salimos para la calle y fuimos viendo y vimos, yo no me acuerdo a dónde fue que Laura lo vio, y digo, no, pero vamos a maquillarlo, y ahí arrancamos. Tú fuiste uno de los que diste el primer Picasso para hacer esa donde trabajas ahora mismo en INTEC, o ya estaba hecho. No, para serte franco, yo arranqué con todo esto y yo abrí el laboratorio de simulación de INTEC. A mí me contrataron en INTEC para poder abrir el laboratorio. ¿Cómo iniciaste? ¿Cómo se inició todo ese proceso? Mira, la universidad estaba, o sea, que en un instituto tecnológico estaban buscando algo de tecnología para poder enseñar medicina. Y te voy a dar la razón específica, porque los muertos ya no se puede estar trabajando con muertos, ni aparecen ni es legal.
Ya no se usan. No, es que ya eso está desapareciendo. Las universidades que tienen cadáveres para disecar, para dar anatomía, para hacer ese tipo de cosas, ya va en declive porque ya va rayando lo ilegal. Moralmente ya no se está aceptando mucho. Ya no debería. Entonces, aquí en la universidad recuerdo que uno de los decanos estaba en un congreso fuera, hablaron de simulación y él vio un maniquí que ya estaba usado, que lo iban a decomisar y dijo, me lo llevo. Y lo trajo para acá, le dijo a la universidad, compré esto, manden los cuartos. Y ahí me contactaron a mí porque yo acababa de hacer mi tesis de emergenciología basada en simulación in situ allá en la Plaza de la Salud. Entonces habían varios profesores de INTEC en la Plaza de la Salud, lo comentaron aquí y me llamaron. Entonces yo empecé aquí en diciembre del 2011 en INTEC. Empezaste ahí, pero ya tú tenías lo que te dije, todo un background, ¿eh? Todo un background. Sí. Formalmente como simulacionista, diciembre del 2011. Y te voy a decir entonces de ahí para adelante, los centros de simulaciones que se han abierto en este país, de una forma u otra podemos estar obligados en el asesoramiento o obligado full completo desde la licitación hasta la inauguración, como es el de la UAS de ahora, que es el centro más moderno y el nuevo que se aperturó. Me sorprendieron ahí la UAS. ¿Y qué tiene ese centro de la UAS? No, tiene de todo. Ese centro tiene todo, state of the art, la última tecnología, porque al final de cuentas, esa licitación salió arrancando la pandemia y nos fajamos en pandemia a buscar todos esos maniquíes, los últimos maniquíes que habían lanzado. Y una vez terminó la pandemia, y se inauguró el centro. O sea que la UAS no tiene, si tiene, ya cumplió un año y medio nada más. Bueno, tiene todo, y acuérdate que la UAS no es una universidad. Exacto. Que sirve a 1,000 estudiantes. La UAS sirve 5,000 estudiantes de medicina nada más, porque tiene varias extensiones. Entonces tuvieron que comprar para poder servir esa cantidad de estudiantes con maniquí que pudieran hacer la función en cuanto a la relación estudiante-maniquí. Se actualizó mucho la UAS en ese aspecto entonces. Sí, y ahí está un Franklin Gómez dirigiendo ese centro. El doctor Franklin Gómez, si nos escucha también, venga a cabina, no se asuste. ¿Cuánto de esas salas de simulaciones tienen allá en el país? No solamente la de INTEC, la UAS, ¿cuál otra más? No, mira, hay aproximadamente 6 centros de simulación. Está INTEC, está la UAS, está UTESA, está UNIBE, está OIM. Ay, Dios mío, si se me queda alguna me van a matar. Bueno, de hecho también el Instituto Tecnológico Comunitario, que está en San Luis, también tiene un laboratorio de simulación para enfermería. Qué bueno que se está avanzando. Se ha avanzado bastante entonces en esa área, doctor. Sí, bastante. Te digo que, bueno, no solo eso, hemos avanzado tanto y hemos salido a proyectar lo que estamos haciendo aquí, que el año que viene el Congreso Latinoamericano de Simulación. Aquí en Punta Cana nos ganamos esa sede. Y cuando se gana una sede es porque usted está bien avanzado en cuanto a eso. Y estamos hablando de compitiendo con Brasil, Colombia, Argentina, Chile, todos esos centros que nos llevan años en simulación en Latinoamérica, y el año que viene el Congreso es aquí en República Dominicana. ¿Por qué la medicina de hoy, la medicina moderna de hoy, ha elegido ese proceso de simulación? Mira, muy sencillo, ¿vale? Seguridad en el paciente. A través de la simulación, por ejemplo, bueno, tú sabes lo que un tubo de pecho, ¿verdad que sí? Sí, claro. Ponerle un tubo de pecho a un paciente conlleva una técnica, conlleva un aprendizaje y conlleva un riesgo. Entonces, la medicina tradicional le enseña al estudiante tradicional, tú ves uno, tú haces uno y después tú enseñas uno. Eso era lo tradicional. Sí, muy riesgoso, muy riesgoso. Entonces, el problema es que ¿quién me garantiza a mí que cuando yo vi uno le puse la suficiente atención? Cuando yo hice uno me dieron la suficiente supervisión, y cuando yo enseñé uno no lo enseñé con sesgos de enseñanza y te estoy enseñando la técnica como tú la tienes que aprender. Entonces eso pone en riesgo al paciente y pone en riesgo al practicante, al médico, al estudiante. Entonces con simulación ese riesgo se elimina 100%. Porque el maniquí no se muere, y ahí tú
puedes permitirle al estudiante que haga y la técnica y la repita hasta que la domine. Pero no solo eso, tú le puedes permitir al estudiante que cometa todos los errores del mundo sin que involucre y ponga en riesgo la seguridad de ningún paciente hasta que los pueda interiorizar y darse cuenta cuál es la técnica correcta y cómo es la forma correcta de hacer las cosas. Eso va a ser la simulación. Eso es lo bueno de la medicina del siglo XXI, podríamos decir. Doctor, ¿cómo usted ve ahora lo que es la medicina prehospitalaria en la República Dominicana? ¿Ha avanzado? ¿Se estancó? ¿Sigue creciendo? ¿Cómo usted la ve? Mira, lo que pasa es que eso tiene muchas aristas. Te lo digo porque, por ejemplo, tú te vas ahora, nosotros tenemos una dualidad en nuestro país, en medicina prehospitalaria, tenemos la parte del 911 estatal y tenemos la parte privada. Entonces, ¿verdad? La pregunta va ahí, ¿cómo está la privada y cómo está lo que diríamos pública, 911? Exacto, la estatal. Mira, la estatal, tú sabes que no ha sido el primer intento, este es como el segundo o tercer intento de arrancar un sistema de emergencias médicas en nuestro país a través del 911 y recepción de llamadas y despacho de ambulancia. En este ha habido una visión un poquito más de Estado, se ha asignado un presupuesto y tenemos ya unos cuantos años con el sistema corriendo, funcionando y creciendo. Y cuando te digo creciendo, no es porque estamos abriendo centros satélites del 911 en diferentes localidades, sino que también se está trabajando en la capacitación del personal que allá adentro labora. Se está trabajando en la capacitación del personal que se monta en una unidad de ambulancia y da una primera atención. Nos falta mucho porque el ciudadano dominicano todavía no ha aprendido a vivir en comunidad y a ser ciudadano. Nos falta mucho y falta que ahora sé que, porque estuvimos involucrados en eso también, en la orientación pertinente para que el que se monte en una ambulancia en nuestro país, ya sea en el sector público o en el sector privado, tenga un grado universitario de técnico en emergencias médicas, ya sea básico, intermedio o paramédico. Y ya sé que la UAS empezó la carrera, pues nosotros le ayudamos y le asesoramos en el currículum y en todo lo que tenía que hacer, y es la llamada a iniciar, a hacer la primera en eso, porque es la que va a generar esas plazas de trabajo a través del mismo 911. Tú sabes muy bien que en Estados Unidos el técnico de emergencias médicas, ese es su trabajo, vive de eso y vive dignamente. Nosotros tenemos que poder lograr que técnico de emergencias médicas en nuestro país sea una carrera, que no dependamos de un voluntario con un PAA o con un 3 pulsitos, sino que se pueda formar ya de manera organizada y a nivel de titularidad de técnico, pero a nivel de titularidad de educación superior. Siempre lo he dicho, apoyo esa carrera en la UAS porque es una casa de altos estudios. Se ve un poquito larga, pero el tiempo es lo que indica cuál es el camino del técnico en emergencias médicas, socorrista, paramédico, como usted quiera llamarse. Pero necesita un afianzamiento legal. ¿Y cuál es la legalidad? Un título universitario. Totalmente de acuerdo con eso, muy de acuerdo. Doctor, aquí yo veo que por ejemplo, en la ciudad de Lawrence hay un hospital y los hospitales tienen sus propias ambulancias y son los que atienden el sistema de emergencia y cada ciudad tiene el mismo sistema. ¿Se podría lograr esto en República Dominicana en vez de tener uno así como nacional? Sí, de lograrse se podría lograr. Acuérdate que nosotros somos como nación, si nos comparamos, bueno, nosotros cabemos, la nación completa cabe 6 veces en el estado de Arizona. Sí. Texas, 6 veces. O sea que sí, de lograrse se puede, debería ser más fácil lograrlo. Ya es una voluntad de Estado el poderlo hacer, pero yo te voy a ir más allá, porque muy probablemente el presupuesto de los hospitales públicos que lo tienen, lo que pasa es que no llegan a cumplir y a resolver las situaciones que se les presentan en el hospital. No lo podemos cargar con que ahora hazte cargo de todo un departamento de prehospitalaria y sal para la calle a mantener 6 ambulancias, 3 ambulancias, un crew completo con turno de 12 horas. O sea, es una carga bastante fuerte, tanto económica como logística y operativa para un hospital.
sea, tendríamos que crear departamentos y capacitar a gente para que puedan los diferentes hospitales correr eso. Cuando estuve allá, sí, sígueme diciendo. Como Estado, sí yo veo más factible decirte a ti, y eso si tú lo ves allá, mira, esta ambulancia del 911 que está apostada en este sitio, trabaja en esta demarcación geográfica. Y los hospitales o las clínicas a las cuales pueden derivar los pacientes son estas dos solamente. Tenemos un hospital general y tenemos una clínica privada. Y ahí te puede llevar, tenemos un hospital materno-infantil, y ahí usted se mueve en una demarcación geográfica. Tú lo sabes que allá en el hospital de Lawrence llegan los misma gente en la misma ambulancia y es el mismo crew porque ese es su hospital de referencia por su demarcación geográfica. Y entonces ahí tú tienes un control mejor, ahí tú conoces tus paramédicos, ahí tú puedes trabajar un tipo de armonía, acercamiento y joint venture con la prehospitalaria y la intrahospitalaria, porque la gente que tú ves es la que vas a seguir viendo todo el tiempo, porque tú sabes que ellos sirven a esa demarcación geográfica donde tú eres el hospital de referencia. Eso se puede lograr aquí. Diría yo, porque sería un poquito más atado a regionalizar la atención. Claro, y se organiza más y tú no tienes que salir del medio de la capital para un Darío Contreras. Sigue siendo el número uno los accidentes de tráfico en la mortandad más específica en República Dominicana. Sí, todavía la causa de muerte número uno en nuestro país son accidentes de tráfico, lamentablemente. Pero no se hace algo. ¿Por qué no se toman medidas? ¿Cuál es el problema usted como doctor que podría decirnos a todos? Lo que pasa es que ese problema tiene muchos sitios por donde darle tijera. Desde sabiendo que el ciudadano no tiene conciencia para decirte, mira, viene la ambulancia, dale paso. No, yo no sé si tú lo has visto, porque tú estás allá, pero sí, en los últimos 2 meses han salido unos videos de gente que no solamente que le cae atrás, tú sabes que hay gente que persigue las ambulancias para ganarse el tiempo de los semáforos y atrás de la ambulancia. Sí, porque ahora tenemos lo contrario, hay gente que le cierra el paso a la ambulancia y no la deja pasar. Sí, porque el dominicano siempre anda como muy apresurado, siempre quiere llegar rápido a todos los sitios, ¿tú me entiendes? Sí, pero ahora lo que estamos es poniéndonos delante de la ambulancia y no la dejamos pasar de maldad. Tampoco. Entonces, si no creamos conciencia, mira, por más porque los accidentes van a seguir pasando, pero si usted crea conciencia y usted sabe que si el semáforo está en amarillo, usted tiene que ir frenando y pararse, no acelerar para llevárselo, no irse en rojo, no formar un tercero. O sea, la educación ciudadana, las leyes de tránsito están ahí y es imposible poner un DGCET, un oficial de la ley en cada esquina para que usted no viole la ley. Es imposible, no dan abasto. Y las cámaras tampoco van a funcionar mucho porque tú en Estados Unidos, sí, yo te tiro una foto de tu placa, yo sé a quién está registrado el nombre, sale una foto de tu cara y a la dirección que tú me tienes ahí te va a llegar esa multa y usted tiene que aparecer en juicio. Y pagar. Y pagar. Si es una infracción y se probó, aunque usted vaya y pelee y negocie esos otros, si se probó y usted lo condenaron, usted tiene que pagar. Aquí tú le tiras una foto al ciudadano, ve la placa del carro y la dirección no aparece por ningún lado. Y ese tipo que estaba en ese carro hace años que no vive ahí, no ha vuelto a actualizar su dirección y cada vez que se saca un marbete debería de poderse actualizar. Cada vez que usted saca una placa debería actualizar si usted sabe dónde vive el ciudadano dueño de ese vehículo. Pero aquí eso no se hace, entonces ¿a quién le vamos a mandar la multa que tiremos por foto? Exactamente. Otra cosa que yo vi cuando estuve trabajando en el NEI Área Lora, o sea, ya se formó lo que era, traté de formar lo que era la Oficina de Gestión de Riesgo Hospitalario. Sí. Y hice el plan de emergencia. Y con eso tenía que calcular las camas de UCI que había en el Distrito Nacional. Y es bien bajito también. Y además de los hospitales, tenemos un alto índice de traumatismo y entonces solamente tenemos 3 hospitales. Ni en Área Lora, Darío Contreras y Darío Contreras. Que Plaza de la Salud es general, pero también trabaja con trauma. Y ahora tenemos el Juan Bosch, el Juan Bosch entre La Vega y Santiago, entre La Vega y la capital. Y serían como 4. 4, sí, pero que de esos 4, 3 están dentro de la capital. Como todo.
Pero tengo para decirte de que ya tenemos una ley de gestión de riesgo. Sí. Y se está trabajando, sí. Y Pero todos los hospitales por ley tienen que tener un comité de gestión de riesgo. sí, porque eso fue cuando yo estuve ahí, y se fueron las personas de la OPS a motivar, a incentivar que se hicieran estos planes de emergencia, porque se estaba perdido de que las emergencias solo ocurrían fuera de los hospitales. Pero, Claro, lo que pasa es que acuérdate que cuando OPS empezó con eso, empezaron con el curso y el programa de hospital seguro. Sí. Y cuando fueron a hacer las inspecciones en los hospitales, no había un hospital seguro. Entonces de ahí surgió la necesidad de conformar los comités de gestión de riesgo intrahospitalario, primero para trabajar la infraestructura, buscar la parte de la vulnerabilidad, el riesgo y todo eso, y entonces corregir eso. Cuando eso se logró, en el nuevo modelo de gestión hospitalaria, pues ya ahora empezamos con gestión de riesgo para trabajar cama y flujo de pacientes. Pero incrementó un poco, se ha mantenido el mismo número, todo eso. Mira, las camas de intensivo incrementan muy lentamente. Nosotros todos tenemos un déficit tan grande de camas de intensivo que hay que meterle más voluntad para que podamos alcanzar la demanda de la población. Pero evidentemente también hay que jugar del otro lado, porque el paciente que va a intensivo en la mayoría de los casos es un intensivo de trauma. Entonces vamos a reducir, vamos a concientizar, vamos a evitar los accidentes y entonces ahí evitamos el internamiento en intensivo y probablemente ahí las causas cardiovasculares pues tomen su papel preponderante en su número de ranking de muerte y los cánceres, pero mientras siga siendo el accidente automovilístico, la colisión de vehículos de motor la causa número 1, vamos a tener déficit de cama. Eso es lo que yo digo, doctor. También allá lo que falta es la parte actuante judicial y usted provocó esto, usted andaba borracho, exista una forma de cómo multar a alguien, porque es que no hay una causante de que la gente deje de hacer. Porque aquí no tenemos un régimen de consecuencias. Eso exactamente, consecuencias. Eso se vivió con la pandemia, que no había cama para nadie. Para nadie. La cama, el sistema estaba estresado, colapsado, como le quieran decir, pero la realidad era que el que necesitaba una cama de intensivo no había para enfermedades normales, porque la gente se seguía enfermando y poniéndose malo, no era COVID nada más, y no había forma de conseguir cama. Doctor, de todas las cosas que usted pasó en Cruz Roja, cuando está fuera del ámbito de esas personas, y usted cuenta una historia de esa que le pasaron allá, ¿a usted le creen todo lo que pasó ahí? Que yo le he contado a la misma gente, ya se la saben, pero ya, mira, al principio te creía. Fantasía, no son embute, son mentiras. No puede ser. Te digo, porque yo entré en el 95, 96 a la Cruz Roja, y en el 98 llegó George. Sí. Y ya cuando llegó George, ahí estaba el Edwin Olivares, ahí estaba Alejandro Valverde, Julio de Peña y yo éramos oficiales de logística. Y me acuerdo yo que salimos en la noche a rescatar a una gente que se le ocurrió irse a pie a buscar a su familiar desde la Kennedy bajando la Lincoln. Y nosotros salimos en la unidad de ambulancia a buscar a esa gente porque había que rescatarlo. Y la ambulancia, el chiste es que la ambulancia en la Lincoln casi llegando a la Kennedy, ahí donde está la Santo Domingo Moto. Se quedó. Se quedó, como no había luz ni nada, le dijimos al chofer, no te metas. Y el agua no llegó al pecho, la ambulancia murió por asfixia o por inmersión. Y tuvimos que salir de ahí empujando la ambulancia y buscar a otra. Pero eso es una gran enseñanza, o sea, y mi mamá siempre me recrimina eso, cada vez que hay un desastre, cada vez que hay algo. En esa época yo vivía todavía con mi mamá y mi papá, y yo me fui de mi casa casi 2 semanas para trabajar el huracán George, y de ahí terminamos con Edwin Olivar en Tamayo, la Mesopotamia, a rescatar gente. Sí, porque una cosa fue caótico. Y eso se queda, o sea, como yo hice medicina de emergencia y desastre, eso se queda. Y después vino Olga y María, y después yo te voy a decir, por ejemplo, el huracán que pasó, Olga y María, que arrasó con Puerto Rico, ¿sabes? ¿Te acuerdas? Ajá, sí, eso me recuerda. En el 2017, 18 por ahí,
nosotros estábamos aquí en Intec y nosotros empezamos un centro de acopio y terminamos, Aldrin, y eso sale de la Cruz Roja, de uno ve la importancia que es una donación, que alguien vaya y te lleve una lata de una conserva para una gente que no tiene. Cuando tú se la entregas en la mano y tú ves que esa gente hace su comida del día, eso te llega, tú sabes. Y aquí nosotros empezamos un centro de acopio y logramos meter el primer furgón de ayuda humanitaria internacional a Puerto Rico. Seguro cuando dijiste, vamos a hacer un centro de acopio aquí, nadie como que te entendió bien. ¿Qué es eso? Nadie entendió. Y yo salí para la calle a llamar gente. Y aquí vino, y eso es lo bonito de esa cosa, aquí vino gente a donar, y mis hijas estaban aquí y le ponían mensajes de apoyo y de esperanza, se lo escribían en la lata, la ayuda va en camino, vamos para allá. Y llegamos el primer furgón que entró a Puerto Rico, porque Trump tenía, por la ley que había, tenía toda la ayuda internacional parada. Y nosotros logramos eso desde aquí. Y eso es algo que nadie lo ve, nadie se regodea de eso, pero eso viene de ahí, de lo que uno ve y lo que uno vivió, con la importancia de que el que no tiene, porque le sucedió de la noche a la mañana, perder todo lo que tenía y no tiene ni siquiera con qué comer, que alguien te tienda una mano amiga. Y eso salió de allá, de Cruz Roja. Sí, lo mismo con el terremoto de Haití. Yo me fui un mes para Haití. ¿Tú estuviste en el terremoto? Oh, pero hombro a hombro con Edwin Olivares y Alejandro Valle allá en Haití. Casi un mes tuve yo. ¿Pero en la frontera o cruzaste al otro lado? De los dos lados, en la frontera, y cruzamos al otro lado para empezar a trabajar en los campos de refugiados. Y eso es un cuento irónico también. Yo llegué... Todavía la gente, tú lo estás hablando y la gente no se imagina, no puede tener la magnitud de aquello. No. Bueno, yo tengo las fotos, fue un mes, las camionetas con gente con fracturas llegaban por filas y filas y filas kilométricas al hospital Melenciano, que estaba en Jimaní, en la frontera, que fue el primero que habilitamos. Pero después de ahí, nosotros cruzamos al otro lado, a Font-Parisien, para trabajar los campos de refugiados, para poder empezar a mandar la gente a sus campos de refugiados. Pero oye, lo lindo de esto, el día del terremoto, Alejandro Valle, Julio de Peña y yo estamos llegando de Miami de coger un curso de instructores para ser instructores en los fundamentos de cuidado crítico de pacientes. Quedó en punto. Acabando de llegar y salimos para lo del terremoto. Sé que Julio se tuvo que devolver para Miami, pero Alejandro y yo cogimos para el terremoto, ayudamos para allá y terminamos trayendo el primer curso en República Dominicana para capacitar los médicos haitianos para poder abrir los campos de refugiados y poder mandar los pacientes para allá para que los médicos lo pudieran tratar estando capacitados allá. Y el altruismo no se queda, señores. Oigan todavía esa historia después de. No se detiene. Eso es así. Es algo que está con nosotros y como dijo Mato en una entrevista, eso no es una cosa que tú vas al baño y con jabón y lejía se te va. Se te queda de por vida. Se te queda. ¿Cambiarías algo, doctor, de la vida, de ese pasado? Es decir, ¿quitarías ese pasado? No quiero. ¿Lo quitarías? Mira, si tú supieras que no, son más los aciertos y las cosas buenas que han pasado y lo que yo he sacado de ahí que lo malo que ha pasado. O sea que yo no solamente me quedaría, a lo mejor hubiera entrado un poquito más temprano. Bien, quiero darte las gracias, Pablo, por todas esas personas, todas esas personas que tú ayudaste siendo aquel socorrista en la ambulancia, dando los primeros auxilios en esos tiempos de Semana Santa, en los servicios de la Lira y después como doctor en Haití, por esas personas que tal vez hoy, quién sabe si escuchan el podcast y, pero es el doctor que me atendió. A esos, yo tomo las manos de ellos y de parte de ellos te digo muchas gracias por todo lo que has hecho, por todas tus vivencias y por el bien como humano que das a otro humano. Mil gracias, doctor. Realmente. Gracias por esas palabras y lo hacemos de corazón. Si tiene algunas palabras a este cierre de que quieras incentivar a las personas, no sé, hacer algún tipo de voluntariedad
en la vida porque llena bastante. Pues mira, te voy a decir que sí, que no solamente las personas busquen un nicho donde puedan hacer un servicio altruista, un servicio al prójimo sin buscar una recompensa, ¿ok? Sino que cuando logren hacer eso y logren involucrar y llevar de la mano a sus hijos a hacer eso, la satisfacción que eso da es inmensurable. Se van a acordar de mí. Sí, señor. Yo te vuelvo y te repito que te agradezco el haber aceptado. Duramos un tiempecito, pero se logró al final y estamos aquí para que los demás, este granero, esta recolección, este gran almacén de historias se siga llenando. Y esto ya Javier, el amigo de nosotros, tú sabes quién, el piloto, me dijo que quiere hacer un museo digital y comenzar a recopilar todos estos datos, y que cuando tú des clic en el doctor Pablo Smester vaya directamente a la entrevista también. Yo le dije, están saliendo muchas cosas a través de esto, que como te dije, como no sé macramé o tejer o aquello, yo dije, pero déjame hacer podcast porque yo creo que podemos hacerlo. Y esto va largo ya. Ahí es donde viene, Aldrin, lo que yo te decía de ese relevo generacional. Eso que tú estás haciendo, ahora viene Francisco Javier y lo mete el podcast 2.0 con imágenes, clique aquí, y después va a venir otra gente que lo va a meter con inteligencia artificial. Pero es eso, es que tú puedas aportar, poner lo tuyo ahí y que el otro pueda montarse en eso y proyectarlo. Porque esto que tú estás haciendo ahora contigo y con Hogando, esto queda, esto es de verdad que en la memoria de todo lo que sucedió en esa época y con todos los involucrados contándolo antes de que digan, ay, si Pablo hubiera escrito algo, o si fulano hubiera dicho algo, yo me acuerdo. No, cada quien está contando su parte y eso no tiene precio. Contando y recopilando también, si tienen fotos, videos, lo que sea, para introducirlo, ponerlo dentro de su entrevista también. Aquí estuvimos con ustedes en esta nueva entrevista. Como siempre, le damos las gracias a todos por escucharnos. Aquí estuvo con ustedes Aldrin Santiago. Y como dije anteriormente, un egresado de allí, de la Estepa de las Flores. Para mí siempre será mi amigo Pablo. Y para los demás, el doctor Pablo Smester. Gracias por escucharnos y haber estado con nosotros. Y gracias totales.